Neuropsicología de la atención y la memoria. Vamos a comenzar con atención. Características principales de la atención. El estudio de los procesos atencionales constituyó una de las prioridades de la psicología experimental durante el siglo XIX, donde diversos autores destacaron sus componentes. Carácter focal, capacidad para establecer prioridades, funcionando como un filtro selectivo y su importancia en el mantenimiento de control permanente. La atención es, por tanto, un sistema funcional de filtrado de la información de naturaleza compleja, multimodal, jerárquica y dinámica que permite seleccionar, orientar y controlar los estímulos más permitentes para llevar a cabo una determinada tarea sensoperceptiva, motora o cognitiva de modo eficaz. La atención permite focalizar selectivamente el interés hacia un determinado estímulo, desechando, activando, filtrando o inhibiendo las informaciones no relevantes. Sus principales características son que tiene un sistema neural complejo. Esto quiere decir que participan distintas estructuras del encéfalo, interactúan de forma armónica y coordinada para llevar a cabo las distintas modalidades de atención. Sistema multimodal. La multimodalidad de la atención incluye disponer de adecuados niveles de alerta, orientación, concentración, velocidad de procesamiento, motivación, dirección, selectividad y alternancia. Sistema dinámico. Quiere decir que tiene una condición de proceso activo, se adapta a las distintas contingencias, modulando su intensidad en función de las necesidades. Esto dota a las respuestas adaptativas de un mayor grado de flexibilidad. Sistema jerárquico. Formado por redes con una estructura piramidal, en cuya base están situados los procesos atencionales más pasivos e involuntarios, mientras que en los procesos atencionales con mayor peso cognitivo de tipo activo y voluntario estarían en la cúspide. Filtro selectivo. A través de la atención decidimos qué estímulos son más relevantes, dándole prioridad y focalizando la actividad para su posterior procesamiento dentro del sistema nervioso. Supervisión de la actividad mental. La atención permite supervisar y regular los procesos cognitivos mediante un sistema de monitoreo. Bases neuroanatómicas y neurobiología de la atención. La estructura multimodal de la atención involucra numerosas estructuras neuroanatómicas del sistema nervioso central. El procesamiento neurofisiológico de la atención se inicia en el tronco cerebral y finaliza en el córtex asociativo, adquiriendo un mayor protagonismo en el hemisferio derecho. Las modalidades más básicas e involuntarias de atención dependen de la actividad de las áreas más basales del encéfalo, mientras que a medida que la actividad atencional adquiere un mayor protagonismo como actividad voluntaria y positiva, son las áreas corticales de asociación las que se implican más activamente. Formación reticular. La formación reticular es un conjunto de pequeñas estructuras situadas en el tronco cerebral y en el tálamo, que ejercen funciones biológicas de gran importancia como control neurovegetativo, regulación del dolor, control de ciclos de vigilia y sueño y regulación del estado de alerta. Esta última función resulta crucial para iniciar los procesos atencionales, ya que guarda relación con los procesos de atención pasiva e involuntaria. La formación reticular también funge como sistema de activación que facilita el inicio de cualquier proceso cognitivo, perceptivo y motor. Está formada por dos sistemas que actúan de modo coordinado, el SARA, que quiere decir Sistema Activador Reticular Ascendente, y el SARD, Sistema Activador Reticular Descendente. El tálamo, situado en la zona central del cerebro, interconecta la corteza cerebral con el resto de las estructuras del sistema nervioso, discriminando los estímulos y regulando cuál debe ser su intensidad de flujo. Así, al igual que el tronco cerebral, modula la permitencia e intensidad de los procesos atencionales. También hay otras estructuras, por ejemplo, los ganglios basales. Constituyen un sistema de interfaz atencional, estableciendo un puente entre la formación reticular, la corteza cerebral y el sistema límbico. Este tiene dos funciones: transmitir informaciones al córtex que permitan el procesamiento selectivo y focalizado de la atención, y conectarse con diversas estructuras del sistema límbico, como la amígdala, permitiendo que los procesos emocionales se integren a los procesos atencionales. Cíngulo. Es un fascículo de fibra situado en torno al cuerpo calloso. Ejerce una función de tipo conectivo en la regulación de la atención.
La información procedente del tronco cerebral, el tálamo y los ganglios basales llegan al giro cingulado y finalmente a la corteza cerebral. Las funciones del área cingulada son dotar de adecuada fluidez a las tareas atencionales y participar en las tareas que requieren cambio atencional, facilitando la adecuada fluidez para su realización. Sistema límbico. Es un sistema límbico. Es un sistema formado de varias estructuras cerebrales que regulan las respuestas fisiológicas, relacionándolas con estímulos emocionales. Para lograr esto, el sistema límbico interacciona de modo fluido con el sistema neuroendocrino y el sistema nervioso autónomo. El sistema límbico está constituido por determinados núcleos del tálamo, el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala cerebral, el cuerpo calloso, el septum y el mesencéfalo. Sus principales funciones son determinar la valencia positiva o negativa de las distintas emociones, placer, ira, agresividad, miedo, etc. Participar en la regulación de funciones fisiológicas como sexualidad, apetito, sed, conductas de cortejo, etc. Aportar el componente emocional de funciones como la memoria, el funcionamiento ejecutivo, el lenguaje o la atención. Y también está relacionado con conductas de detección, exploración y búsqueda. Se asocia más activamente con las funciones de habituación o inhibición atencional. Estructuras corticales. Los 4 lóbulos del neocórtex cerebral ejercen competencias básicas en la regulación de la atención voluntaria. La corteza occipitotemporal se activa para atender a las características visuales de los estímulos, como forma, pregnancia o color. Sin embargo, son los lóbulos parietales y frontales los que más relevancia tienen en la regulación de buena parte de los procesos de atención pasiva y, de manera especial, en el control de distintas modalidades de atención voluntaria. El lóbulo parietal tiene las funciones de control y orientación espacial. Prepara los mapas sensoriales necesarios para el control de la atención. Permite que las redes atencionales puedan localizar los estímulos espaciales orientándose hacia ellos de manera satisfactoria. También tiene importancia en tareas de inhibición de respuestas, aunque con menor protagonismo que las áreas prefrontales. Lóbulo frontal. Es el área prefrontal la que tiene un principal centro de control en los procesos cognitivos y atencionales. Constituye el final del trayecto de todos los procesos de atención voluntaria y es quien dota del mayor significado cognitivo a la atención. Las funciones que realiza son controlar la atención focalizada y sostenida, resistir las interferencias de los estímulos distractores, evita la dispersión atencional manteniendo el control de la atención sobre la tarea principal, activarse más intensamente durante la ejecución de tareas novedosas, desconocidas o que exigen un mayor estado de alerta atencional. Facilita la actividad del sistema ejecutivo, cooperando para que pueda llevarse a cabo su actividad en coordinación con un bucle fonológico y la agenda visoespacial. Regular las actividades que requieren planificación, flexibilidad y control inhibitorio, participando en la gestión de atención dividida y alternante. También controla los movimientos oculares y esto facilita la eficiente realización de tareas de atención visual sostenida. Principales trastornos atencionales. Los trastornos de atención pueden ser consecuencia de daño cerebral adquirido o por alteraciones atencionales en cuadros muy diversos como el envejecimiento, la demencia, el deterioro cognitivo leve, la adicción a drogas y trastornos del desarrollo. También son frecuentes los trastornos de atención en patologías psiquiátricas como esquizofrenia, depresión o trastorno bipolar. Las alteraciones de la atención siempre interfieren en el rendimiento cognitivo, ya que limitan la eficiencia de numerosos dominios como la memoria, el lenguaje, la percepción o el funcionamiento ejecutivo. Entre los principales trastornos reconocemos aproxia, que significa la absoluta carencia de atención, hipoprosexia, que existe una disminución de la capacidad atencional, hiperprosexia, cuando hay una excesiva actividad atencional, paraprosexia, cuando existen intensas fluctuaciones en la atención, tal como se puede observar en la fase maníaca del trastorno bipolar. Fatiga atencional, cuando las personas suelen sentirse cansadas en general y presentar problemas como problemas de memoria o atención.
Y síndrome confusional. Es un trastorno de los procesos atencionales que también afecta el estado mental del sujeto. Es transitoria, fluctuante y generalmente reversible. Evaluación de la atención. La atención y los restantes dominios cognitivos se encuentran ampliamente solapados entre sí, por lo que su evaluación requiere de la utilización de diferentes instrumentos clínicos, neuropsicológicos, cuestionarios, etc., con límites no siempre fáciles de establecer. La evaluación de los procesos atencionales se debe iniciar siempre en la observación directa del sujeto, teniendo en cuenta a. El estado psicofisiológico general, b. La capacidad para orientarse en el espacio corporal y en el espacio externo, c. La capacidad para orientarse adecuadamente en el tiempo, la velocidad de procesamiento de la información, el rendimiento en las distintas modalidades de atención, la presencia de posibles asimetrías atencionales, la eficiencia de las respuestas motoras y la eficiencia en el uso del lenguaje, valorando especialmente la velocidad. Rehabilitación neuropsicológica de la atención. La atención es una función muy vulnerable, por lo que frecuentemente resulta afectada cuando hay daño cerebral o en otros procesos en los que se ve afectada por un rendimiento cognitivo. Para estimular la atención, primero debemos tener en cuenta que no se puede realizar de forma aislada, por lo que produce indirectamente una mejora en la eficiencia cognitiva de otras funciones mentales. Se puede llevar a cabo mediante estrategias directas o indirectas. Por ejemplo, el entrenamiento directo consiste en utilizar mecanismos de restauración que como consecuencia producirán modificaciones beneficiosas en la conectividad interneural, la neurogénesis, la mielogénesis y la neurotransmisión. Y el entrenamiento indirecto, que se basa en el empleo de estrategias de compensación y sustitución. El entrenamiento por compensación trata de activar más intensamente las capacidades atencionales preservadas, con el objetivo de que sirvan de alternativa frente a las modalidades atencionales más afectadas. Las estrategias de sustitución recurren a ayudas externas mediante iconos, sistemas electrónicos o modificación del entorno. Por ejemplo, poner calendarios o alarmas. Memoria. Características principales de la memoria. Empecemos primero por definir la memoria. Esta es la capacidad para almacenar información, acontecimientos pasados y recuperarlos. Traer a la conciencia esa información de forma aprendida. La memoria es múltiple e implica la recepción, la selección y de forma más general el tratamiento de la información recibida por los diferentes órganos de los sentidos, la codificación y el almacenamiento de la información percibida y la capacidad para acceder a esas informaciones. Aquí tenemos un panorama general para entender mucho mejor cómo se divide la memoria. Empezando porque si hay alguna falla en la recuperación de la información, hay una patología. La memoria se divide a corto plazo y a largo plazo. Estas a su vez se van a subdividir en otras modalidades de la memoria. También tenemos que se puede evocar el recuerdo o se puede olvidar información. Más adelante adentraremos en estos temas. La memoria a corto plazo es el proceso de retención inicial de la información en un tiempo que oscila entre varios segundos hasta algunos minutos. Incluye tres modalidades fundamentales de memoria: memoria sensorial, memoria inmediata y memoria de trabajo. Memoria a largo plazo. Se conoce como la capacidad para retener la información durante periodos más prolongados de tiempo o de manera permanente y de capacidad ilimitada. En este sistema va a haber información a priori inactiva y que se puede recuperar según la exigencia. Se divide en no declarativa y declarativa. La memoria declarativa almacena información y conocimientos de hechos y acontecimientos. Se divide en episódica y semántica. La episódica es memoria autobiográfica y la memoria semántica almacena el conocimiento del lenguaje y del mundo. La memoria no declarativa es la práctica con repetición de experiencias que van a formar aprendizaje durable. Se divide en priming, procedimental y condicionamiento. El fenómeno de priming se conoce como un fenómeno en donde un objeto se ve facilitado su procesamiento en la medida que ha habido un encuentro previo con ese objeto. La memoria procedimental se refiere al efecto de la experiencia o el entrenamiento en determinadas tareas que podemos adquirir considerables habilidades. Y
condicionamiento se refiere al condicionamiento clásico simple. Esto quiere decir que se puede aprender de una asociación predictiva entre varios estímulos sucesivos. Bases neuroanatómicas y neurobiología de la memoria. La memoria no es una entidad unitaria y homogénea, consta de varios sistemas que nos permiten adquirir, retener y recuperar información que nos llega del entorno. Cada memoria tiene su propio circuito anatómico y diferentes lesiones cerebrales borran recuerdos distintos. Esos sistemas de memoria operan de manera coordinada y simultánea. Aprender y recordar dependen del funcionamiento de un único mecanismo. En el lóbulo parietal podemos encontrar la memoria a corto plazo. En el lóbulo temporal está el circuito de Papez y es un centro integrador. Los ganglios basales tienen el almacenamiento de relaciones temáticas entre estímulo y respuesta. En el encéfalo hay aprendizajes motores y habilidades sensorimotoras y en el diencéfalo hay codificación y consolidación de la información, secuenciación temporal de los recuerdos. 3 son las estructuras implicadas en la memoria procedimental: corteza cerebral, región parahipocampal e hipocampo. La formación hipocámpica, a través del cíngulo y de las conexiones establecidas con las diferentes áreas de la corteza cerebral, va a recibir gran parte de información. En aquellos momentos en los que sea necesario recordar determinados detalles de la información, la formación hipocámpica emitirá señales que permitirán que esos detalles se puedan repetir sucesivamente hasta que se almacenen permanentemente en áreas de la corteza cerebral. Síndromes amnésicos y alteraciones de Síndrome amnésico. Son aquellas alteraciones de memoria causadas por enfermedades del sistema nervioso o por lesiones en diferentes áreas del cerebro, lóbulos temporales mediales, estructuras diencefálicas y prosencefálicas. La amnesia es la pérdida total o parcial de la capacidad para recordar. Podemos distinguir amnesia anterógrada o de fijación. Es la incapacidad para adquirir nueva información después de una lesión cerebral o un desorden degenerativo. Amnesia retrógrada. Es la incapacidad de recordar los acontecimientos que han ocurrido antes de la lesión cerebral. Amnesia con déficit en la recuperación. En estos pacientes con alteraciones en recuperación de información, de forma alternativa y sustitutoria, evocan información que sustituye a la no recuperada. Amnesia focal retrógrada. Se da amnesia retrógrada profunda y en menor grado amnesia anterógrada. Se suele mantener el recuerdo de la información de carácter semántico, pero se pierde la información de tipo episódico. Amnesia semántica. Pérdida de significado de la palabra con alteraciones en la denominación y comprensión de parafasias semánticas. Amnesia psicógena. Incapacidad de recordar evento traumático. Evaluación de la memoria. La evaluación neuropsicológica es un sistema de obtención de información relativa al funcionamiento cognitivo, conductual y emocional de un sujeto. Del sujeto. Reconocemos distintos tipos de pruebas neuropsicológicas. Las pruebas de screening, que son pruebas breves que podemos utilizar para determinar de forma rápida la situación del paciente, si es patológica o no. Baterías neuropsicológicas. Las baterías de forma extensa van a ser capaces de valorar sistematizadamente los principales procesos cognitivos. Y las pruebas específicas, que son aquellas que van a valorar un proceso concreto o algunos procesos. Generalmente, cuando se tiene claro el proceso a valorar, se elegirá la prueba más adecuada para dicha evaluación. Rehabilitación neuropsicológica de la memoria. Encontramos primero que el recuerdo es la capacidad para acceder a la información previamente incorporada, almacenada en los diferentes sistemas de memoria, y el olvido es la incapacidad para recuperar o reconocer información previamente codificada. Cuando se intenta recuperar una memoria y no se tiene acceso a ella, podría pensarse que ya no está disponible. Sin embargo, aquellas memorias aparentemente perdidas pueden volver a ser accesibles una vez que cambia el contexto del sujeto. Habiendo entendido estas dos definiciones, es que recobra importancia las técnicas de rehabilitación de la memoria. En el campo de la rehabilitación de la memoria se utilizan principalmente las técnicas de restauración, reorganización y compensatorias. Las técnicas de restauración son aquellas que consiguen un aprendizaje de listas de datos a través de la práctica, la repetición, la organización de la información. Las técnicas de reorganización
son estas técnicas que intentan sustituir una función o habilidad deficitaria por otra que se encuentre menos afectada o preservada. Se distinguen las estrategias mnemotécnicas, los aprendizajes nuevos y la recuperación espaciada. Las técnicas de compensación son estrategias compensatorias que han sido divididas en claves ambientales, personales, próximas y distantes. Se distinguen las claves ambientales personales, ambientales próximas o distantes y estrategias compensadoras electrónicas. Y eso es todo, gracias.